Y bueno, muchas personas creen que la fe y la razón son opuestas, que la fe es solo para quienes creen sin cuestionar y que la razón es solo para quienes buscan pruebas. Pero, ¿es esto realmente cierto? Es la pregunta. ¿Qué nos dice la palabra? Y justo viene este proverbio, que en más de una ocasión yo lo he mencionado. Este es el proverbio que cuando yo lo leí me transformé. Este impactó mi vida. En una clínica de rehabilitación solo habían 2 libros. Estos se repetían, por cierto. Un libro azul que hablaba acerca de la adicción. Un libro pequeño de Narcóticos Anónimos. Este libro lo había leído ya en este centro de rehabilitación. Y luego cogí la Biblia. Pero no fue hasta que me regalaron un libro azul también. Era la nueva versión internacional de la Biblia. Y ya no había más libro que leer. Y me encontré con este proverbio 1:7. Y el día que yo lo leí, mi vida cambió. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eso significa que el conocimiento y la razón pueden llevarnos a Dios en lugar de alejarnos de Él. Proverbios 1:7 también tiene una parte luego de que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios fue escrito por Salomón, un rey sabio que llevó a su pueblo a la grandeza y el esplendor, guiado por la mano del Señor. El temor no es un temor de miedo como tal, sí es un miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Él. El temor a Dios es amarlo y confiar en Él. Eso quiere decir temor en esta parte. Así lo entendí yo hace más de una década atrás. A medida que tememos a Dios más plenamente, lo amamos más perfectamente. El amor perfecto desecha todo. Y si el principio de la sabiduría es el amor, el respeto, la reverencia, la confianza en Dios, entonces ámelo, respételo, humíllese ante Él y Dios le dará sabiduría. Los insensatos desprecian a su sabiduría y disciplina. Porque Dios es disciplina, nos manda dentro de su palabra a seguir principios. Y para seguirlos hay que tener disciplina, constancia. La salvación es diaria. Eso significa que el conocimiento y la razón pueden llevarnos a Dios en lugar de alejarnos de Él. Y vuelve la pregunta. ¿Acaso puede coexistir la fe y la razón? La fe no significa creer sin pensar. ¡Cuidado! Jesús mismo nos enseñó a amar a Dios con nuestra mente. Si amamos a Dios con nuestra mente, dice, porque tenemos que amarlo aún sin verlo. Es que no lo vamos a ver, ya hemos dicho. Dios es el alfa y el omega. O sea, lo vemos siempre, eso sí, pero si queremos verlo así como en toda su dimensión, no, Él nos puede ver a nosotros dentro de nuestra dimensión, pero nosotros no podemos verlo a Él en toda su dimensión porque es el alfa y el omega. Mateo 22:27 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuerpo, alma, espíritu. Cuerpo, mente, espíritu. Así dice el Señor, que lo ames. De hecho, muchos científicos y filósofos cristianos han demostrado que la fe y la razón pueden complementarse. Por ejemplo, Isaac Newton, padre de la física moderna, creía en Dios y estudió la Biblia. Newton. Este fue un físico y teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. No sé cuántos de ustedes todavía se acuerdan de las clases de física en cuarto curso o en tercer curso, sí, porque yo hasta tercer curso estuve aquí y recuerdo que hablábamos de física. Y mire, la razón y la fe pueden coexistir. La teoría del Big Bang también. Esto fue hecho también por una persona que cree en Dios. No me imagino a ellos sin creer en Dios y haber sacado adelante esto. El señor Georges Lemaitre fue un sacerdote, creía en Dios, ¿no? Y él hablaba de que había una gran explosión que habría originado nuestro mundo. Él llegó a esta metodología física, ¿no? Es que hay que entender que Dios controla todo, controla la gravedad, controla todas las leyes físicas, porque es el creador, pues. No que a veces tenemos un concepto de que las cosas ocurren sin ninguna de estas leyes que existen en el universo. No, Dios hizo las leyes espirituales, físicas, que rigen al universo. Blaise Pascal, matemático, dijo: la razón es insuficiente, pero la fe la completa. Mire, estos tipos son los que pasaban. Creo que no tenían ni amigos, porque el único amigo que tenían era Dios. Seguramente decían, Dios es mi amigo. Y es suficiente para ellos. Blaise Pascal, una de las personas que contribuyó a la matemática y la historia natural, es parte incluso del diseño y la construcción de las calculadoras. Fue filósofo, un teólogo y un apologista francés. No sé si a ustedes se acuerdan, en segundo curso creo que nos enseñaron sobre los fluidos, la presión y el vacío. Ese fue Blaise Pascal, la teoría de Pascal. Y dijo esta joya: la razón es insuficiente, pero la fe la completa. Yo me imagino estos científicos haciendo
experimentos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Y tenían fe que iban a lograr algo, que iban a descubrirlo. Y estoy seguro que incluso le pedían al Señor que les dé la sabiduría. Amaban al Señor y por eso se les concedió sabiduría. Y si eran el uno sacerdote, el otro apologista, imagínense, conocían de la palabra. Se basaban en la palabra, se inspiraban en la palabra para seguir tratando de conseguir el resultado final a su hipótesis que luego se transformó en algo real. Y son testimonio porque con su boca han dicho, el uno dijo, la razón es insuficiente, pero la fe completa. A mí me gusta este versículo, 1 Corintios, versículo 9, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado, escúchelo bien, para quienes lo aman. Proverbios 1:7, ¿qué dice? El temor de la sabiduría. Hablamos de un temor reverencial, de un amor al Señor, porque el principio es ese, el amor al Señor. Y que dice, ojo, Proverbios fue escrito mucho antes de que aquel que escribiera Corintios siquiera lo pensara. Porque recuerde, la palabra es inspirada por Dios. Pasaron siglos hasta que se escribiera esta parte en la Biblia. 1 Corintios 2:9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Estos hombres seguramente amaban al Señor. Amaban la ciencia también. Y la ciencia es de Dios. La ciencia y la razón no están en contra de Dios. A veces he escuchado gente que dice, ¿cómo puedes creer en alguien que no ves? Bueno, es porque queremos verlo en su dimensión. Queremos quizás verlo como vemos un celular, un carro o otra persona. Que nuestra periferia sea llenada de un cuerpo como tal. Pero Dios está en todos lados. Ese es el principio y el fin. Es inmenso. No hay cómo calcular su inmensidad. Y es por eso que la ciencia y la razón no están en contra de Él, porque Él las creó. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Hace pocos días atrás, a mí me gusta seguir a esta persona que le gusta hacer experimentos con cosas caseras en casa, valga la redundancia, se me va el nombre, este es un colombiano. Y entre esos me apareció otro también que hace lo mismo. Y tomó una vara de madera, de un lado le puso un vaso de esos grandes de plástico, no es de esos que le dicen cerveceros. Cortó la parte de abajo del vaso y en esa parte puso cortada un balón, una bomba, un globo. Lo cortó y selló con ese balón, con ese globo, la parte que se asienta del vaso, ¿no? Y en la mitad puso un pequeño espejo cuadrado. Todo esto acostado, ¿no? Y del otro lado de la vara puso un láser que apuntaba hacia el pequeño espejo pegado en el globo. Apagó las luces y luego habló por la boca abierta del vaso prendido el láser. El láser reflejaba en el espejo y ese láser pegaba contra la pared. Pero al momento que él hablaba, se formaban figuras en la pared. Y esto era como ver el sonido. ¿Acaso usted ha visto el sonido? Ahora mismo estoy frente a una consola y aquí se prenden unas luces que indican qué tan alto y qué tan bajo estoy hablando. Dios nos dio la capacidad de poder crear cosas y de poder hacer cosas. Somos hechos a imagen y semejanza de todas las creaciones que Él hizo. Somos el único que recibió aliento de vida. Somos los únicos que fuimos moldeados por Él. Por eso nos ama tanto que a su Hijo Jesús nos lo entregó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Romanos 1:20. Algunos puntos en los que la razón refuerza la fe. El orden del universo. Todo sigue leyes precisas. Eso quiere decir que alguien diseñó estas leyes en el universo. No se crearon porque sí. Un reloj suizo fue hecho por un ingeniero que pudo hacer este reloj tan preciso que tan solo cuando ya da su primera vuelta comienza a marcar el tiempo. El reloj no se hizo por sí solo. Estos relojes tienen un movimiento casi perpetuo. Por mucho tiempo pasan moviéndose hasta que su sinergia para, pero usted nuevamente le da otro toque y vuelve a seguir. Y el universo se rige por esas leyes de la gravedad, leyes que tienen que ver con los planetas, con lo que se mueve, con las estrellas, con el sol, los elementos químicos que hemos encontrado hasta el momento. Y todo es de Dios. Alguien tuvo que haberlo diseñado, ¿no cree usted? Imagínese Dios si no hubiera hecho la ley de la gravedad, ¿no? Tuviera que estar poniéndole a cada uno aquí en la tierra que no se vaya a levantar. Es preciso. Él es un genio de genios, un diseñador y que ha planificado una vida para cada uno de una manera que él mismo dice en su palabra de bienestar. Que nosotros somos desobedientes.
es distinto. Pero aún así Él nos ama tanto que dice, voy a hacerles un nuevo plan. A pesar de que ya este plan está deshecho, voy a hacerles un nuevo plan. Pero el final del plan es el mismo, salvarnos y darnos bienestar. La complejidad de la vida, desde el ADN hasta el cerebro humano, todo parece diseñado con propósito. Todo. Los científicos lo mencionan. Es más, el ADN fue descubierto hace ya unos 70 años por Jason Watts y Francis Crick. Ellos dieron a conocer el mundo del ADN, un hallazgo de la estructura molecular donde se forma una doble hélice, al cual llamaron ADN, que permite replicarse y traspasar información de una generación a otra. ¡Wow! No por nada Abraham le prometió que él sería padre de generaciones. ¿Cómo esto puede ser posible? Mire, el señor Friedrich Nietzsche, ¿cuánto tiempo habrá tardado en hacer posible esta investigación y traerlo acá, junto con su compañero? Era un médico, era biólogo. Pero aquí viene un detalle, que esto no lo diseñó cualquiera, es el propio Dios. La moralidad universal. Mire, sin Dios, ¿de dónde vendría nuestra noción de lo correcto e incorrecto? Ayer hablábamos de que uno debe guiarse en la palabra de Dios. Y el mismo Pablo dijo que fue por la ley que él conoció que era correcto e incorrecto. Y usted lo puede leer en la Biblia. Mire, si usted quiere saber qué está bien y qué está mal, ¿a dónde debe ir? A la Biblia. Romanos 7:7 dice, ¿quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que eso es malo. Mire lo que dice Romanos 7:7. Lo estoy leyendo en la versión Teleano. ¿Quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Y si usted quiere saber qué está mal, qué hace mal, ¿qué es inmoral? Entonces, ¿a dónde debemos ir? A la palabra del Señor. Dios nos dejó principios de lo que es bueno y lo que es malo. El apóstol Pablo menciona en este versículo al final, si la ley no me hubiera dicho, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que es malo. Y él se hubiera dejado dominar cuantas veces le hubiera dado la gana. Y él pensando que todo estaba bien. La moralidad viene de Dios, porque Dios dejó escrito. A veces el problema no es la razón en sí, sino el orgullo intelectual. Y a mí me pasaba esto, ¿sabes? Y conozco a muchos que les pasa esto, que porque creen que leen o hacen algo se creen más que otros. 1 Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Es que claro, lo que nosotros sabemos no es nada. Haber descubierto el ADN no es nada. Haber descubierto planetas no es nada comparado con lo que Dios sabe, porque Él es el dueño de todo, de la verdad. Seguido de este versículo dice 1 Corintios 3:19, porque escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Significa que la sabiduría del mundo es necedad para Dios y que Dios atrapa a los sabios en sus propias trampas si no lo adoran y lo aman a Él, porque el principio de la sabiduría, ¿qué era? El temor a Dios. Ese era el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Cuando usamos la razón para cuestionar todo sin abrirnos a la verdad de Dios, podemos caer en el escepticismo. Cuando utilizamos la ciencia para desmentir a Dios, ahí es donde viene el problema. Dios no hay cómo desmentirlo. A través de los siglos, el mal ha querido ponernos teorías en la cabeza para decir que a Dios no existe y que Dios es un invento de la mente del humano. Por eso queremos basarnos en nuestro raciocinio. La clave es tener un equilibrio entre fe y razón. Cuando usamos la razón para cuestionar todo sin abrirnos a la verdad de Dios. ¿Y dónde está su verdad? En la palabra. Recuerde, usted puede caer en un escepticismo. A mí me pasó. A mi mente, los espíritus querían trastornar mi cabeza para que yo deje de creer. Me hacía comparar lo que ha sucedido en Babilonia, en Mesopotamia, sobre la similitud de las historias. Pero la verdad es de Dios y en Él debemos confiar. Ya para culminar, quiero contarles de la historia de este hombre que fue parte de un proyecto llamado Genoma Humano. Este proyecto fue un esfuerzo internacional que comenzó ya en 1990. El objetivo era cartografiar, o sea, poner en el mapa, ¿no?, la secuencia completa del ADN de los seres humanos, de cómo fue su inicio, de dónde descendemos, desde qué parte va, ¿no? Y se completó ya hace 2 décadas aproximadamente, ya en el 2003. Esta información obviamente está a la disposición de todos. Y bueno, hay una declaración universal sobre el genoma humano, ¿no? Es la base de la unidad fundamental de cómo nosotros hemos venido desarrollándonos a través del tiempo, ¿no? Quien dirigió este proyecto fue el señor Francis Collins.
Este hombre cree en la ciencia y la fe como algo compatible. Collins cree que el descubrimiento del genoma humano lo llevó a lo divino. Considera que el conocimiento científico complementa la fe en Dios. Cree que los avances científicos son una oportunidad para él. Culto a Dios. Cree que los descubrimientos científicos llevan al hombre más cerca de Dios. Cree que Dios es el actor de la desencadenada evolución. Cree que Dios puede ser adorado tanto en la catedral como en un laboratorio. El señor Collins fue galardonado con el premio Templeton 2020, director del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, fue elegido miembro del Instituto de Medicina y de Academia Nacional de Ciencias en el 93, galardonado con el premio Príncipe de Asturias en 2001. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Eres el que te da el reconocimiento si Dios quiere dártelo, porque Él es el dueño del reconocimiento. Él es el dueño de la sabiduría, si Él quiere te la da. Pero, aquí viene el pero, usted la puede pedir. Tiene que cumplir con los principios que Él nos da para que seamos dignos de recibirla de Él. Porque ¿acaso usted le daría algo a un hijo que es rebelde? Que sabe que al primer dólar que coge va y se lo gasta en alcohol. Que sabe que si recibe algo va y lo malgasta y no lo utiliza de provecho para su vida y al contrario, hace daño a otros y a él mismo. Usted solo dice, cumple esto y vas a ver qué vas a recibir, ¿verdad? O usted si lo hace así nomás, que su hijo sea un malcriado y usted le complace. Tiene que cumplir un principio para poder recibirlo, porque está bajo su mando en su casa. Asimismo nosotros con el Señor, con el Padre Todopoderoso, Él es nuestro Padre, nos guía. Él no quiere mal para nosotros, porque usted cuántas veces le ha dicho a su hijo cuando hace una travesura o cuando hace algo malo, te voy a corregir, más me duele a mí que a ti, y es por tu bien. ¿O acaso usted no lo ha dicho así? Quizás cuando era niño y usted escuchaba eso de su padre, no entendía, hasta cuando creció y se dio cuenta que él lo estaba haciendo bien. Asimismo es el Padre Todopoderoso. Nos guía, quizás ahora no entendamos, pero más adelante sí, vamos a decir, oh Dios, bendito Dios. Tu misericordia y tu sabiduría es inmensa. ¿Cuántos de ustedes escuchaban a su padre o a su madre diciéndoles cosas cuando eran jóvenes y cuando ya son adultos? Dice, ¿qué razón tenían ellos? Pasaron años para darle la razón. ¿Acaso no el Padre Todopoderoso no nos ha dejado un instructivo y principios para seguirlo a Él y amarlo y adorarlo? Y que sus bendiciones luego lleguen a nosotros, que su paz, su misericordia, su amor, su bondad se riegue sobre nuestras vidas. Si usted como padre ha hecho eso, imagínese el Padre de todo, el que rige el universo y cualquier cosa que exista más allá de ello. La fe y la razón van de la mano. Cuando usamos la razón para cuestionar, todo sin abrirnos, cuidado, el escepticismo. Ya lo dijimos. Le invitamos a estudiar un tema en la Biblia con mente abierta y también a buscar con la ciencia, si usted lo desea así, y la historia que lo respalde. Yo soy de aquellos. A veces leo algo por ahí, me encuentro y luego voy a la Biblia y lo busco ahí también. Usted puede compartir sus descubrimientos con otros en el próximo programa si desea, o dejarnos un versículo que compare con otras cosas. Fe y razón no son enemigas, sino aliadas. Dios nos ha dado mente y espíritu para buscar la verdad que Él la tiene y que si la pedimos, Él nos la da. Vamos a orar juntos para que Dios nos ayude a crecer en conocimiento y en fe. Dios, gracias por darnos una mente para pensar y un corazón para creer. Oh Dios bendito, Señor. Gracias por toda esa misericordia. Gracias por todo ese conocimiento que ya nos has brindado, Señor. A ti te lo debemos y a ti te agradecemos. Gracias, Señor, porque en nuestro corazón y en nuestra mente has puesto aquello que nos ha ayudado. Ayúdanos a encontrar en ti la verdad y al equilibrar la fe con la razón. Que brille la fe, Señor. A ti te lo pedimos, te lo rogamos, te lo imploramos. Para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén.